¿Por qué Dios permite el mal y el sufrimiento? Esta es una de las preguntas más frecuentes que se hacen las personas sobre Dios. El por qué no elimina el mal, el por qué no elimina el sufrimiento del mundo. Y hoy tú que estás ahí detrás de la cámara y tal vez has tenido personas que te han preguntado esto, si tú eres un seguidor de Jesucristo, han llegado personas a ti preguntándote esto, o tal vez alguna vez te lo llegaste tú mismo a pensar y a preguntarle a Dios, ¿por qué no eliminas el mal y el sufrimiento? Y quiero que le hagas esta pregunta a esas personas y a ti mismo y que las respondas en la caja de comentarios el qué le propondrías a Dios para que haga al respecto sobre el sufrimiento y el mal. ¿Cuáles serían los consejos que tú le darías a Dios para poder eliminar el mal y el sufrimiento del mundo, para que las personas ya no tengan que pasar por esas situaciones difíciles, para que ya no haya pecado, para que ya no hayan guerras, para que ya no haya ese mal que hay dentro de nosotros y que por fin haya paz en nuestro mundo? Yo una vez hayas comentado ahí en la caja de comentarios, ¿tú qué harías sobre el mal y el sufrimiento? Quiero que pienses y tal vez muchos hayan respondido, le diría a Dios que quite el mal y el sufrimiento de la tierra. Al ser Dios un ser omnipotente, un ser que todo lo puede, porque simplemente nos sustrae el mal y el sufrimiento de la tierra. Yo sé que tú te lo has preguntado, yo sé que tú te lo has propuesto y muchas personas en el mundo también. Hasta yo mismo también lo he hecho. Le he preguntado a Dios, ¿por qué no simplemente quitas el mal, quitas el pecado de la tierra? Antes de continuar, suscríbete a mi canal, activa la campanita, deja un like si te gusta este tipo de contenido para que lo apoyes y recuerda seguirme en mis redes sociales para estar alimentándote de Cristo todos los días. Y claro que Dios puede hacer esto. Dios puede retirar el mal y el sufrimiento de la tierra porque Dios es todopoderoso, es Dios de lo imposible. Él puede quitar y sustraer de la tierra cualquier emoción, cualquier acto, cualquier lugar, porque Dios todo lo puede hacer. Pero la pregunta es aquí, ¿sería sabio quitar el mal y el sufrimiento de la tierra? Porque realmente si Dios sustrajera el mal y el sufrimiento de la tierra, tendría que empezar por ti y por mí. Tú que estás ahí detrás de la pantalla, yo sé que en algún momento has cometido un pecado. Yo sé que tal vez alguna de tus acciones ha generado sufrimiento en otras, porque yo también lo he hecho. Yo he pecado y tal vez algunas de mis acciones han generado sufrimiento en otras personas y tal vez ni siquiera me he dado cuenta. Tal vez alguno de mis actos, alguna de mis palabras fue hirientes para una persona y jamás lo tomé en cuenta. Y así como otras que sí me di cuenta que generaron algún sufrimiento o daño a una persona. Y tal vez tú me digas, es que hay cosas más graves, cosas como matar, robar, y sin infinidad de pecados que para nuestra vista son mucho más graves que tal vez como decir una pequeña mentira piadosa que a veces decimos, que a veces se nos escapa, o tal vez esos pequeños granos de injusticia en nuestro día a día que se nos van acumulando y que no nos damos cuenta. Tal vez para ti tú dices que hay cosas que deberían salir de la tierra que son mucho más graves que lo que hacemos diariamente. Pero la realidad es que para Dios no hay pecado más grande ni pecado más pequeño, todo es igual. Una pequeña mentira piadosa es igual que un asesinato. Entonces, si Dios realmente necesitara quitar el mal y el sufrimiento de la tierra, tendría que empezar por quitarte a ti, por quitarme a mí de la faz de la tierra, y tendría que quitar a todo el mundo, a tus padres, a mis amigos, a tus amigos, a todos los que en algún momento generaron daño o hicieron un pecado y generaron mal, y este sufrimiento que nos rodea. Y aquí te quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Estarías dispuesto a que Dios quitara a tu familia, a tus amigos, a tus hijos y hasta a ti mismo para sanar el mal y el sufrimiento que hay en la tierra? Ahora quiero que veas el mal y el sufrimiento desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, porque realmente que Dios no retire el mal y el sufrimiento de la tierra es un acto misericordioso de Dios con nosotros. Pero como Dios no quiere que nadie perezca, Él quiere que todo el mundo sea salvo. En este camino de la eternidad necesitamos pasar por ese proceso aquí en la tierra para entender cuáles son nuestros errores, para aprender a vivir en Jesucristo y para poder entender que el mal y el pecado es una herramienta, de cierta manera, de Dios para que algunas personas se arrepientan, para esas personas que se dan de cuenta que están cometiendo el mal, se arrepientan y puedan transformarse a Jesucristo y poder llegar a una salvación para estar con Él el resto de la eternidad. Hey, si no tienes idea a dónde van las personas que nos conocen de Dios al morir, puedes ir a este video y enterarte un poco más sobre este tema. Ahora nosotros tenemos que entender los planes de Dios.
Si Dios usa el mal y el sufrimiento como una herramienta de Él para acercar a algunas personas, nosotros no tenemos por qué juzgar a las personas que están en pecado, o a las personas que hacen mal, sino que tenemos ver que ese pecado, que esos actos malos son una oportunidad para nosotros acercarnos y llevar a esas personas a la conciencia y que realmente se acerquen a Jesucristo, a Dios de alguna manera. Ahora quiero que veas que el pecado no es algo que van a llevar a las personas solamente al sufrimiento. Es una herramienta que Dios está utilizando para poder acercarse a otras personas, para poder llevar esas personas a su salvación. Ahora tú tienes que entender y empezar a comprender que no puedes meterte en una burbuja donde esperes que el pecado se vaya de la faz de la tierra para tú poder salir de esa burbuja y compartir con las personas que aún no piensan como tú. La respuesta correcta es coger y reventar esa burbuja en la que estás, donde alejas a las personas que están en pecado, esas personas que aún no conocen realmente a Jesucristo, y dejar de alejarlas y empezar acercarte a ellas. Tienes que estar cerca de ellas, pero no comportarte como ellas. Esa es la principal diferencia. Tienes que estar cerca del mundo, pero no comportarte como el mundo. Porque no puedes salvar a las personas si no te acercas a ellas. Si no estás dentro del mundo, no puedes alcanzar a las personas que están ahí. Recuerda, tienes que estar dentro del mundo, pero no comportarte como las personas del mundo. Y ahí es donde vas a empezar a lograr, empezar a conseguir más personas para Jesucristo, empezar a transformar esas vidas, llevarlas a un descanso, llevarlas al conocimiento de Jesucristo y que puedan tener paz. Porque una persona que está en el mundo sufriendo o sin saber que realmente están haciendo el mal, normalmente están vacías. Están con ansiedad, no tienen paz, no entienden un camino en su vida, no saben hacia dónde ir. De esta manera, lo único que te puedo decir es que no veas el mal y el sufrimiento como un problema, velo como una oportunidad. Sal de tu burbuja y empieza a conocer a esas personas que están ahí afuera, que tienen problemas, y ayúdalas a encontrarse con Dios, para que puedan empezar a tener una mejor vida, que es lo que Dios quiere. Dios simplemente lo que quiere contigo y con todas las personas es que vivas cómodamente, feliz, con gozo, lleno de amor y bajo su voluntad. No siendo más, recuerden seguirme en mis redes sociales para que sigan construyéndose y creciendo espiritualmente, y para que no se rodeen de ideas religiosas y empiezan a comprender realmente lo que Dios quiere con nosotros, los hijos de Dios, para alcanzar a los demás, porque fuimos alcanzados para alcanzar. Recuerda seguirme, recuerda dejar un buen like, un comentario y suscríbete para tener estos videos cada semana.